¿Cómo defines que un juego es difícil? ¿Es muy fácil morir? ¿La holgura con la que el juego te trata es inexistente? Creo que hay muchísimas formas de definir que algo es difícil o complicado. De hecho, siento que puede haber confusión entre varios términos relacionados. Las cosas pueden ser difíciles, injustas, inaccesibles. Cada término significa algo distinto, y cada definición varía de persona a persona y de situación a situación. La accesibilidad es una bestia indomable que requiere de más tiempo y más investigación, así que la dejaremos a un lado, parcialmente, para enfocarnos en responder a qué hace un juego difícil. Como mencionamos, los lineamientos cambian de juego a juego, así que la mejor forma de hablar sobre un tema como la dificultad requiere que hablemos de uno o unos juegos similares y reconocibles por su supuesto reto. Aunque hablaré de otros juegos, creo que los principales exponentes de esta situación son los títulos Souls, que han formado un género que ahora tiene un nombre extraño, algo así como Soulsborne quiero Ring. En unos meses nos pondremos de acuerdo. Eso sí, esos juegos son amados por muchos y temidos por otros, siempre retadores y nunca piadosos. Es más, creo que a veces disfrutan vernos caer en trampas y sufrir. Dejando esto a un lado, la pregunta pertinente es, ¿son difíciles? Un poco. Sin embargo, creo que su dificultad viene de un punto diferente del que quizás estés pensando. Estos juegos son difíciles, pero en realidad no son tan difíciles. Eso sí, parte de lo que los hace complicados es lo que los hace mágicos. Analicemos a los juegos Souls y el alma detrás de ellos. Soy Luis, hablemos de juegos. Primero, hablemos un poquito de los juegos Souls, en caso de que no los conozcas. Desarrollada por From Software, esta serie de títulos inició su trayectoria con Demon's Souls, un juego exclusivo de PlayStation 3 en 2009. En Japón, este juego fue publicado por Sony, pero su dificultad elevada y la recepción negativa al demo inicial llevó a que se alejara del título al momento de traerlo a tierras occidentales. Como en múltiples ocasiones sucede, este juego fue más exitoso de lo esperado en América a pesar de esta percepción de dificultad, llegando a tener un seguimiento de culto entre sus fans. En ese entonces, era un juego que se sentía anticuado pero refrescante al mismo tiempo y, más de 10 años después, sigue siendo considerado como aquel que asentó las bases del género. Iniciando con la posibilidad de crear un personaje altamente personalizable, con variedad de clases, Demon's Souls nos deja ser guerreros, ladrones, hechiceros, sacerdotes o lo que sea que es esto. Esta personalización le da, valga la redundancia, personalidad a los personajes que creamos, aunque pasemos el resto del juego sin verles la cara. Una vez que llegamos al mundo lúgubre del momento, pasamos por un tutorial que normalmente nos mata despiadadamente y casi siempre termina burlándose de nosotros. Después de esta muerte, los poderes que controlan al universo nos llevan a un nexo, literalmente llamado Nexo en Demon's Souls, en el cual podremos iniciar nuestro viaje para restaurar el equilibrio o continuar el ciclo en el que se encuentra envuelto el mundo. Uno de los aspectos más encantadores de estos juegos es la historia minimalista que se explica en sus ambientes o en las descripciones de sus objetos. Esto permite que el estilo del juego sea el protagonista, siendo el mundo en el que jugamos una plantilla básica para las habilidades y armamentos que utilizaremos, así como los enemigos que enfrentaremos. Todo esto tiene que ver con el ambiente y la historia, pero ¿cómo se juega? Como tal, el estilo de juego es sencillo, con la posibilidad de utilizar espadas, mazos, alabardas, hachas, escudos, arcos, talismanes que permiten el uso de hechizos y muchas cosas más, esto con el objetivo de vencer al oponente. Los hechizos cuestan un recurso, MP o maná, como todo título RPG, pero es el segundo recurso, que tiene una importancia impresionante a diferencia de otros juegos con sistemas supuestamente similares como Oblivion o Skyrim. A diferencia de juegos frenéticos como Devil May Cry y los primeros God of War, los juegos Souls utilizan un sistema de estamina conectado a las acciones que tomemos. Todo lo que no sea caminar implica un costo a nuestra energía. Atacar, contraatacar, cuesta. Defender, cuesta. Correr, cuesta. Rodar, cuesta. Sin embargo, la diferencia entre los títulos Souls y los títulos de Bethesda que mencioné anteriormente es que, a diferencia de Skyrim, donde puedes atacar y cancelar el ataque con un bloqueo mientras te mueves lateralmente, los juegos de From Software tienen la peculiaridad en que todos los movimientos que hagas deben de realizarse en tu totalidad antes de poder registrar la siguiente acción. El sistema de estamina hace que todas las cosas que hagamos tengan un costo claro y una consecuencia clara. Esto puede verse en el tiempo que literalmente nos toma realizar una acción después de rodar equivocadamente hacia el costado incorrecto, o, como me ha sucedido incontables veces, en un ataque que haces pensando que el enemigo se encuentra descansando. Un segundo después es claro que el enemigo no estaba descansando y 3 segundos después estás muerto. Una de las principales formas de ganar en estos juegos es entender el movimiento de los enemigos para así poder evitar los ataques que acaparan toda la pantalla y poder contraatacar, gastando nuestra estamina para generar un punto débil en el enemigo que puede ser explotado y así realizar todavía más daño. Sonará ridículo, pero pelear contra un enemigo regular en Sekiro, por ejemplo, puede llegar a ser más violento y difícil que algunos jefes en otros títulos. Debido a todo esto, el sistema de batalla es normalmente mucho más lento y analítico que en juegos como Skyrim o The Witcher, y también mucho más severo en sus consecuencias.
Esta regla tiene sus excepciones en Bloodborne y especialmente Sekiro, juegos que incentivan el ataque constante para recuperar salud perdida o evitar que los enemigos retomen su postura, pero estos simplemente dejan de ser lentos y mantienen su severidad. En el tiempo en el que vences un nivel y su jefe en Demon's Souls, posiblemente puedes atravesar 3 calabozos distintos en Skyrim. La diferencia en dificultad es clara, y en su mayoría es aquello que ha hecho famosos a estos juegos. Pero, ¿por qué digo que estos títulos no son tan difíciles? Hay 2 puntos. 1. La dificultad en estos juegos es algo similar a Guitar Hero, un título que normalmente requiere de tiempo y dedicación para poder tocar todas las notas necesarias en una dificultad elevada. Con el tiempo, puedes pasar de tocar 3 notas en fácil a tocar 4 en medio, y eventualmente aprender a tocar 5 notas en difícil. Sin embargo, es considerado que la mayor fidelidad, lo cual digo en comillas, a la notación de la música es la dificultad experta, y posiblemente te tome varios días de juego poder pasar a esta dificultad sin fallar en las canciones. La diferencia entre Guitar Hero y los juegos Souls es que Guitar Hero es una alberca escalonada con chapoteadero que termina convertida en una alberca de profundidad completa, mientras que los juegos Souls te lanzan desde el trampolín a la alberca olímpica y te quitan las escaleras como un sim. Un juego Souls es, en pocas palabras, empezar a jugar Guitar Hero en dificultad experta. Siempre hay un pero, afortunadamente, en este caso, el segundo punto. A diferencia de estos títulos de ritmo, los juegos Souls tienen herramientas que le permiten al jugador cambiar la jugada a su favor. Las canciones en Guitar Hero siempre presentan las mismas notas. Como tal, son un desafío estático. En cambio, los juegos Souls son dinámicos, ya que los jefes y enemigos tienen comportamientos y acciones que cambian de acuerdo a nuestras propias acciones. Si te alejas del enemigo, este buscará atacar con un arco o magia, mientras que estar frente a él provocará un ataque de corto alcance y alta potencia. Es posible probar con distintas armas, magia u otras estrategias. Cada jefe tiene una debilidad que, aunque no sea clara, puede ser explotada con las herramientas correctas. Ya sea un encantamiento para tu espada, magia de fuego o un hacha de acero especial, es posible encontrar la llave para cada cerrojo. A todo esto, añadamos la posibilidad de subir de nivel, exceptuando a Sekiro, que tiene un sistema limitado. Es posible conseguir experiencia, explorar otros espacios y obtener las armas indicadas para lograr el objetivo en mano. Esto es algo que puedes ver en juegos como The Witcher en dificultad elevada. Debes prepararte adecuadamente para pelear con una bestia particularmente feroz con ciertas armas, pociones y signos. Hombre o mujer precavido vale por 2, y en este caso puede salvarte la vida. Al tomar todo esto a consideración, creo que puede quedar claro hasta cierto punto. La razón por la que estos juegos se sienten tan difíciles es porque, en realidad, representan una forma distinta de hacer y jugar videojuegos. Normalmente no presentan tanto reto y nos permiten descansar y desestresarnos, no requieren tanta concentración. Hay un punto totalmente válido en el que el juego puede sentirse injusto por ciertas mecánicas o por errores gráficos o desempeño, pero he sentido en juegos recientes que el incremento de fidelidad gráfica y de desempeño ha aumentado a tal grado que el combate se siente fluido y, en este aspecto, justo. Sí, los juegos Souls tienen una barrera de entrada muy alta, pero considero que una vez que se supera, estos títulos se pueden volver una segunda naturaleza. De una forma similar a la gente que juega Tetris, llega un punto en el que las piezas caen sin parar y ni siquiera pensamos en nuestros movimientos, simplemente los tomamos por reflejo y costumbre. Cuando entiendes el momento exacto para hacer un parry y contraatacar al enemigo, algo en ti hace clic, y sabes cómo manejar este tipo de enemigos de ahora en adelante. Hace unos días, una entrevista a Hidetaka Miyazaki, la persona detrás de estos juegos que generan sufrimiento, detalló con palabras del creador la filosofía de sus títulos y dio su razonamiento detrás de este nivel de dificultad. Aunque se desarrollan los juegos con un elevado nivel de desafío, son diseñados en una manera que se siente satisfactoria de superar. Sin embargo, no se busca que los jugadores nuevos se preocupen o estresen mucho sobre esta dificultad. Esto haciendo referencia principalmente a su nuevo juego, Elden Ring, pero también a sus juegos anteriores. Como filosofía, plantea que From Software espera que los jugadores utilicen su ingenio, estudien el juego y memoricen aquello que sucede, aprendiendo de los errores cometidos. En lugar de que los jugadores piensen que el juego es severo en sus castigos, se busca que consideren que hay una oportunidad de triunfar en encuentros difíciles y hacer progreso. Ciertos juegos son creados para ser imposibles, pero este no es el caso. Exceptuando algunas situaciones, hasta los títulos más difíciles pueden ser llevados a un campo de batalla equitativo. Es difícil, pero la batalla enfrente tuyo y todas las batallas que le sigan son posibles. A diferencia del rey Sísifo, quien se encuentra condenado a subir una piedra a la cima de una colina solo para que ésta caiga de vuelta a un valle y lo regrese al principio, los jugadores no tienen a los dioses en su contra. Pareciera que sí, no hay forma de negarlo, pero sabiendo qué es lo que hay que hacer es que es posible aprender la receta secreta para triunfar en estos juegos. El secreto es, a resumidas cuentas, paciencia. Mucha paciencia. Hola, bienvenido al final del video.
Es 2022 y este año estará llenísimo de juegos nuevos y despampanantes. Quise aprovechar esta pequeña calma antes de la tormenta que es Elden Ring para hablar sobre estos juegos que, incluso considerando todo lo que acabo de decir, son difíciles, solo no tan difíciles como pueden parecer. Si buscas relajarte, quizás no sean la mejor opción, pero son excelentes juegos para perderte y sentirte plenamente recompensado al triunfar contra la multitud de jefes que se presentarán ante ti. En caso de que busques algo parecido, pero que no se sienta tan sadomasoquista, Death's Door es una joyita de 2021 que no puedes dejar pasar. Este juego se siente como una mezcla de Zelda y Dark Souls, con combate retador y calabozos a la usanza de los primeros títulos de la serie de Nintendo. Se encuentra disponible en todas las consolas actuales e incluso es parte, actualmente, del catálogo de Game Pass, así que no dejes pasar el tiempo si estás buscando algo que jugar mientras esperas Elden Ring. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo, suscríbete y sígueme en Twitter si eso te agrada. Espero generar contenido interesante en el transcurso del año y espero que sea de tu agrado. Nos vemos a la próxima. Gracias por estar aquí.